Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y después leemos otro pasaje en el Salmo 32. Yo no estoy usando los pasajes de la lección. Los pasajes de la lección están en las hojitas que le acabo de entregar a la secretaria para que los imprima. Quiero usar otros para no repetir el material del domingo. El Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo quisiera hacerles notar una cosa, que no deseo que lo tomen como algo personal. Yo tengo que enseñar toda la doctrina. Y entonces cuando uno ve personas que están pasando por momentos difíciles de salud, como nuestra hermana Lidia Marino, y otros, uno dice, bueno, no me animo a predicar sobre este tema, pero resulta que tengo que predicar sobre este tema. El tema es que, primero voy a aclarar esto, no toda enfermedad se debe al pecado. Los judíos tenían la predisposición a imaginar que las enfermedades se debían al pecado y que eran un castigo de Dios. Y era una actitud muy frecuente entre ellos asimilar o identificar enfermedad con pecado de una manera uniforme, y no es así. Hay enfermedades que toman a quienes no han tenido oportunidad de pecar. Por ejemplo, un bebé recién nacido que se enferma. Yo me acuerdo de casos que he conocido a lo largo de mi vida pastoral, de bebés de semanas, tal vez eso Ruth Bisolio, que es médica, podía explicarlo mejor que yo,
bebés de semanas con cáncer. Me acuerdo de un caso de un bebé de pocas semanas con cáncer en un ojo. Y uno puede decir, ¿qué pecado habrá cometido este bebé para tener cáncer en un ojo? De manera que no se puede elaborar una doctrina así, tan sencilla de como A más B igual a C, pecado más un órgano igual a enfermedad. La cosa no es así. Pero sí es bíblico que hay enfermedades que se deben al pecado y que en general las enfermedades existen porque el pecado está en el mundo, aunque no sea culpable específico de la enfermedad que tenga una determinada persona. Es decir, el pecado está. Si no hubiera pecado no habría enfermedad. Cuando Dios creó el mundo era bueno. Dice el libro de Génesis, al final del capítulo 1, que vio Dios todo lo que había creado y aquí que era bueno y bueno en gran manera. Era perfecto, absolutamente perfecto. No había ningún problema en cuanto a enfermedad, ni en el hombre, ni en las plantas, ni en los animales, ni desequilibrio en la creación. Todo funcionaba perfectamente bien, todo estaba bien. Yo me acuerdo que hace muchísimos años el seminario nuestro en Buenos Aires cantaba un coro que describía la creación. Yo lo había escuchado también en un seminario en Venezuela. El coro iba describiendo la creación y terminaba siempre con un estribillo que decía, y todo estaba bien. Era un coro bárbaro, 4 voces, 6 voces diferentes, una armonía tremenda. Todo lo que decía Dios, y todo estaba bien. Y todo estaba bien hasta el final de la creación, hasta el 7º día de la creación. No pasó nada así que pudiera estar mal, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y la Biblia dice que de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto. No hay nada malo que venga de Él en el comienzo de la creación. Entonces, tenemos que buscar una relación entre la enfermedad y el pecado. Lo que no significa que la persona enferma haya pecado para que esa enfermedad se le produzca. A veces sí, a veces no. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, según dice el Evangelio de Juan, porque había un hombre ciego, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres, sino para que se manifieste en él la gloria de Dios, el poder de Dios. Quiere decir que no podemos asociar el pecado personal con la enfermedad. Uno puede tener pecado personal y sin embargo no enfermarse, y algunos de los más corruptos que hay en el planeta Tierra y de los delincuentes más salvajes y de los hombres peores que ha tenido la humanidad han tenido muy buena salud. Y algunas de las personas más buenas que ha habido sobre la Tierra han tenido que padecer toda clase de enfermedad. Y eso lo demuestra cotidianamente la historia, las noticias, todo lo que pasa, porque vivimos en un mundo injusto, en un mundo cruel. Vaya esto como introducción y repaso de lo que hemos venido diciendo todos los martes cuando estábamos tratando estos temas. Pero también es verdad que hay un vínculo entre el pecado y la enfermedad. Es decir, si no hubiera habido pecado, no habría enfermedad. Esto es una verdad teológica, una verdad doctrinal. Si no existiera el pecado, no existiría la enfermedad. Es como si la enfermedad fuera hija del pecado, consecuencia del pecado, va paralela al pecado. No necesariamente al pecado de uno, porque la gente fue y le preguntó a Jesús, inclusive a los mismos discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, el poder de Dios, se manifestara en él. Lo que estamos explicando los martes, entonces, antes de entrar en estos pasajes que acabamos de leer, es específicamente que la enfermedad es una distorsión del propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengamos buena salud, en la medida que lo permita nuestra naturaleza caída, porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa desde el principio. El propósito de Dios es que tengamos buena salud. Yo soy un convencido de eso. Yo soy un tipo ya bastante veterano en edad, tengo 72 años y
desde el principio de mi conversión, no digo cuando era niño, pues yo me convertí a los 8 años y en aquella época no tenía mucha reflexión teológica, pero desde que yo era jovencito empecé a pensar que una de las maneras de tener buena salud era aceptar el hecho que Dios define en su palabra. El propósito de Dios es que en esta vida o en la venidera estemos sanos. Y cuando he pasado por enfermedades yo mismo, como muchos de ustedes saben, yo fui desahuciado hace más de 20 años por los médicos, no por un médico, sino por un montón de médicos. Uno que ustedes conocen, el doctor Fontao, y los especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires, y del Instituto Antártida de Buenos Aires, y del Sanatorio Güemes de Buenos Aires, todos unánimemente dijeron que lo que yo tenía en el corazón era irreversible, y de eso hace más de 20 años. Y estaban en los estudios hechos, todos completamente, y aparentemente, tal vez había alguna exageración del doctor Fontao cuando me dio 1 mes y medio de vida, él siempre lo cuenta, Samuel, 1 mes y medio de vida. Pero lo que yo puedo decir es que no sé si iba a vivir 1 mes y medio o 1 año y medio, lo que yo sabía es que tenía un problema de corazón. Me decía el doctor Bedrosian, ¿vos podés caminar? Porque fue uno de los médicos que me examinó, lo mismo que Fontao y lo mismo que los especialistas del Hospital Italiano y del Sanatorio Güemes, que era uno de los mejores, fíjense el Sanatorio de Favaloro. Todos me decían, aquí no hay nada que hacer. Y el doctor Bedrosian, que fue el que mejor me trató, me dice, vos podés seguir sano o morirte al salir, te caes muerto en la vereda. Dice, porque eso no depende de nosotros los médicos, eso depende de Dios. Es decir, yo creo realmente que Dios hace cosas. Estoy completamente seguro que Dios hace cosas en un sentido o en otro. O viene y nos envía una enfermedad para la tribulación. Por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo enfermo y dice que le pidió al Señor 3 veces que se quitara esa espina de la enfermedad que él estaba padeciendo, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, y se tuvo que conformar. Y Pablo quedó con su enfermedad hasta que murió. A veces la tribulación viene de esa manera, otras veces no. Otras veces el Señor dice, usted está sano y está cada vez más sano. Hace 20, 21 años, cuando los médicos de Buenos Aires me examinaron, me dieron tales dosis, tales medicamentos, me acuerdo los nombres, no vale la pena porque no quiero perder tiempo en eso, una serie de medicamentos y unas dosis tremendas para que yo pudiera aguantar unos meses antes de morirme. Ahora, no tomo ninguno de esos medicamentos excepto uno, la 4ª dosis de lo que se me había indicado, y estoy lo más bien. Entonces, hay algo de cierto en lo que dice la Biblia. Yo siempre creo que Dios es un Dios de milagros al que no le puedo exigir el milagro, al que le puedo plantear que, Señor, vos podés hacer este milagro. Y lo he visto muchas veces, vos lo podés hacer en esta persona, lo podés hacer en este hombre, lo podés hacer en esta mujer, o no. Eso depende de vos, Señor, no depende de mí. Yo no soy el milagrero, pero el Señor sí es el autor de milagros y los hace de verdad, los cumple de verdad, como los hemos visto aquí muchas veces, y por eso oramos por los enfermos. Si no, sería inútil. ¿Para qué oramos si no creemos que Dios puede sanar? Si oramos es porque creemos que Dios puede sanar. Si oramos es porque pensamos que el Señor tiene poder. Entonces, estos pasajes nos están enseñando algunas cosas interesantes. Primero, en el capítulo 24 de los Salmos, en el Salmo 24, nos recuerda el hecho de la soberanía de Dios. Ustedes van a tener en la lección de la escuela dominical con otros pasajes alguna evidencia de esta doctrina. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios es el dueño. Él no descuida nada. Yo tenía un maestro en la escuela dominical cuando yo era niño, se llamaba Eduardo Good. Era de familia inglesa. Era de la iglesia metodista, porque yo me convertí en la iglesia metodista cuando yo tenía un poco menos de 8 años. Fui ganado al Señor por mi maestro, por Eduardo Good.
Eduardo Wood era un muchacho de 18 o 19 años, yo tenía 8. Él entonces un día me llevó, después de la clase de la escuela dominical en la iglesia metodista de Freire y Celaya, acá en Alberdi, me hizo sentar al lado de la ventana, porque yo iba a la iglesia metodista porque la iglesia bautista donde estaba mi papá era Arroyito, y nosotros vivíamos más allá de la Plaza Alberdi, y papá no quería que viniéramos caminando, y no teníamos, en aquella época no teníamos plata en casa para el tranvía, porque papá ganaba un sueldo modesto y éramos un montón de hijos, y entonces los chicos íbamos a la iglesia metodista. Y en aquella época esa iglesia metodista de Alberdi tenía un pastor bárbaro y unos maestros bárbaros también, muy buenos. Y entonces un día, como he contado a muchos de ustedes, Eduardo Wood me llamó al lado de la ventana, después de la escuela dominical, me hizo sentar y me preguntó si yo iba a ir al cielo. Y entonces yo le dije que sí, por supuesto, porque mi papá era pastor. Y entonces Eduardo me dijo simplemente, no. Y me explicó que el único camino era Jesús. Me explicó que Jesús no perdonaba mis pecados. Y si Jesús no tocaba mi corazón, yo no sería salvo nunca. Y me lo explicó muy bien. Tanto que me ganó para Cristo en una conversación que duró menos de media hora. Y con mi fe ingenua de chico de 8 años, yo acepté a Jesús ese mediodía en la iglesia metodista cuyo templo está todavía ahí en Freire y Celaya, en Alberdi. Me llevó a comprender que no importaba quién fuera mi papá ni mi mamá, sino que importaba lo que podía hacer Jesús. Pero lo que pasaba es que en el ambiente de aquella iglesia se enfatizaba mucho el hecho de que el Señor podía sanar, que el Señor podía restablecernos de enfermedades, que el Señor podía obrar. No era una iglesia pentecostal. Los pentecostales prometen cosas que Dios no promete, pero sí nos enseñaban del Señor es la tierra y su plenitud, es decir, el mundo y los que en él habitan. Nos enseñaban, el Señor es nuestro dueño, Él es dueño de nuestra vida, Él es verdaderamente dueño. Es decir, no importa lo que un médico diga, no importa lo que un especialista diga, Él es nuestro dueño. Siempre recuerdo aquella peregrinación cuando los médicos se les ocurrió decir, empezando por el doctor Aldo Julio Fontao, que yo tenía 1 mes y medio de vida. Entonces, después de revisarme, dice, por las dudas vamos a Sanatorio Güemes. Fuimos a Sanatorio Güemes, 1 mes y medio de vida. Vamos al hospital italiano, siempre en Buenos Aires, Güemes de Buenos Aires, 1 mes y medio, 2 meses de vida. Vamos al Instituto Antártida, 1 mes y medio, 2 meses de vida. ¿Por qué? Yo no entiendo de medicina. El proceso era que el corazón estaba perdiendo elasticidad y el músculo no funcionaba y no podía recuperarlo. Y vamos a Bedrosian. Y Bedrosian dice, bueno, es 1 mes y medio de vida, dicen mis colegas, dice, puede ser. Dice, pero la última palabra, Samuel, la tiene el Señor. Así que vos salís, la última palabra la tiene el Señor. Bueno, el Señor no le llevó la punta a los médicos, porque de Él es la tierra y su plenitud. Él es el dueño. Y Él va más allá de los pronósticos y de los diagnósticos y de las ocurrencias de los médicos, y esos mismos médicos se pueden equivocar, sí, muchísimas veces en otro sentido también, anunciarle a uno sanidad y encontrarse con que uno se muere, o al revés. Por eso los salmos son encantadores cuando dicen, del Señor es la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y los que en él habitamos. Nosotros somos del Señor. Un principio de sanidad es que el Señor es dueño nuestro. Entonces, bueno, si Él es dueño nuestro, le podemos presentar el asunto. Si el Señor quiere decir, bueno, Samuel, te tenés que morir hoy, muy bien, Señor, vos sabés lo que haces. Si el Señor dice, bueno, tenés que sufrir una enfermedad, Señor, está bien, vos sabés lo que haces. Si el Señor dice, bueno, te quiero sanar, está bien, Señor, vos me sanás, porque es parte de tu soberanía. Y esa soberanía es importantísima, hay que tenerla siempre en cuenta, pero hay que jugarse a favor de esa soberanía.
No exagerar, yo a veces veo los programas pentecostales que están viniendo en un canal que yo tengo en casa. Yo tengo un canal 90 y tantos que viene desde Costa Rica, canal de Costa Rica, que transmite 24 horas de mensajes evangélicos. Pero muchos de esos mensajes son de algunos hermanos pentecostales, buenos siervos de Dios, que sin embargo creen que Dios está obligado a sanar toda enfermedad, y entonces le prometen a la gente: y usted que está mirando esta pantalla de televisión, usted puede recibir sanidad. Prácticamente le están diciendo: toque la pantalla, levántese, está sano, etc. Van más allá de lo que el Señor promete. Pero a veces nosotros vamos más acá, nos quedamos más acá. No nos damos cuenta que Dios tiene capacidad para hacerlo y que Él da mucha importancia a dos cosas. Primero, en el pasaje que hemos visto en el capítulo 32, el Señor dice, y ya voy a terminar, no se preocupen por la hora, terminamos a la hora habitual. El Señor dice en el capítulo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Noten ustedes lo que pasó. ¿Se acuerdan de ese paralítico que le llevaron a Jesús? Se lo llevaron entre unos muchachos que rompieron el techo y se lo bajaron a Jesús para que Jesús lo sanara. Y Jesús lo miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? La primera cosa que el Señor tiene que sanar es el asunto espiritual. Cuando a veces nosotros traemos un problema de sanidad, decimos que se sane un vecino que tengo que está enfermo, no es que está mal, pero es que no hay que empezar por ahí. Que se sane como la Biblia dice que tiene que sanarse. Fíjense todas las veces que Jesús se dirigía a una persona enferma y le decía: tus pecados te son perdonados. No sé qué me muestra Rosita. Yo quería que me hacías un... sí, eso es un folleto. Un folleto que vendía bien, sí, porque es un folleto... A ver, dámelo. Sí, este es un folleto que se reparte en nuestro barrio. Entonces, acá está toda la lista de enfermedades que supuestamente sana el Señor, ¿no? Alergia, cerebro dañado, anemia, parálisis cerebral, anorexia nerviosa, colesterol alto, osteoartrosis, ciática, artritis, convulsiones, asma, diabetes, amigdalitis, encefalitis, ahogo, estreñimiento, bronquitis, dolor de espalda, bulimia, epilepsia, dolor de cabeza, cáncer, flebitis, leucemia, fiebre reumática, ataque cardíaco, glaucoma, catarata, hemorroides, ceguera, hernias, herpes, hipertensión, Parkinson, hinchazón, pies planos, infecciones, próstata, sida, psoriasis, insomnio, retardo mental, juanete, sarampión, ligamentos rotos, sinusitis, nerviosismo, obesidad, tiroides, úlcera, osteoporosis, varices, reuma, verruga, parálisis, vértigo, tumor, vesículas, cálculo, toda la lista. Lo tienen acá, ¿ven? Si no están en esta lista, no sé qué hay que hacer, ¿no? Ahí está una médica presente. Bueno, entonces uno tiene que marcar, ¿no? Algunos le tienen que hacer el diagnóstico. Tiene un cuadrito para marcar la enfermedad que le tienen que sanar a uno, ¿no? En esta congregación. Bueno, no es lo que ha prometido el Señor, pero sí el Señor ha prometido que si nosotros confiamos en Él, nosotros lo hemos visto muchas veces en la iglesia, podemos encontrar la sanidad. A mí no me asusta ninguna enfermedad, ni a mí personalmente, porque yo recuerdo cuando a mi mamá, los que son viejos de la iglesia, ¿se acuerdan? Le diagnosticaron cáncer, que tenía el cáncer acá en la parte baja del cerebro, donde nace en la parte cervical, aquí, un cáncer. Le diagnosticaron a mi mamá y le dijeron a mi mamá
que posiblemente iba a perder la razón y que posiblemente iba a quedarse paralítica. Eso fue el diagnóstico de médicos creyentes. Yo me acuerdo de los nombres y todos no los quiero decir porque uno de esos viven todavía, ¿no? Doña Severa, usted va a sufrir esto, prepárese, pues va a ser muy doloroso porque usted tiene cáncer en la columna cervical aquí y en la parte que le puede llegar al cerebelo, allá abajo y extenderse. Bueno, mamá vivió 20 años más sin ningún síntoma y se murió de un infarto, porque Dios es poderoso. A ella le dieron pocos meses de vida, a mí también. Dios es poderoso, yo sé que Dios es poderoso. Lo que pasa es que tengo que dejarlo a Dios que diga, bueno, sí o no, pero tengo que aprender lo que dice la Biblia. Es decir, los pentecostales, yo creo que creen bien y lo dicen mal, prometen más de lo que el Señor promete. El Señor a veces le dice como a Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Yo esta enfermedad tuya no la voy a sanar, bástate mi gracia. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera sido pentecostal? Y hubiera ido a una reunión pentecostal y el predicador le hubiera dicho, los que no se sanan, como yo escuché un predicador pentecostal una vez en la cancha de Central Córdoba, que dijo, los que no se sanan porque no tienen fe. No, no es así. Uno puede tener fe y no sanarse, y uno puede tener fe y sanarse porque eso está en el proceso de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a estas promesas, yo me entusiasmo con la hora, me entusiasmo y no me doy cuenta de la hora, pero el salmista dice, si yo quiero empezar el proceso que desarrolla en el Salmo 32, de que podemos hablar, como hablamos todos los martes, el martes de la semana que viene, si yo confieso mis pecados al Señor, es más posible ser sanado que si no los confieso. Esa es la descripción del Salmo 32. Y Jesús lo confirma, porque Jesús le decía a los enfermos, tus pecados te son perdonados. Y después empezaba a actuar. Para que sepáis, decía Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Nosotros en la iglesia tenemos muchos casos de sanidad, más de los que podemos imaginar. Algunos los conocemos todos, algunos los recordamos todos, algunos no nos hemos olvidado porque han pasado a través de los años, porque a veces dice, bueno, se mejoró por un año o dos, pero ¿quién no recuerda el caso de un hermano que todavía está completamente lleno de vida y de salud y de vigor, como Edgardo Finos, al que los cirujanos me dijeron a mí, para que yo se lo dijera a la familia, tiene 3 meses de vida y cuando mucho 6 meses, y eso fue hace más de 20 años. ¿Quién no sabe otros casos similares en nuestra propia iglesia? Cuando el Señor se dispone, pero cuando también nosotros ponemos nuestra parte de confianza en decirle al Señor, Señor, vos podés hacerlo, lo vas a hacer, y si no lo haces, está bien, Señor. Pero planteárselo, porque el Señor quiere que le presentemos las cosas y quiere que le presentemos las cosas que parecen imposibles. Tal vez el temor a caer en el vicio del milagro que tienen algunas sectas nos lleva al otro extremo de no pensar en que está bien, como yo decía a unos hermanos el otro día, no hace falta que sea el pastor, está bien ungir con aceite si el enfermo lo pide. Está bien orar, eso es lo que enseña la Biblia, hay que hacerlo, hay que confiar en el poder de Dios, no porque el aceite sane, sino porque está bien, porque la Biblia enseña, porque hay que animarse a hacer lo que la Biblia enseña, y no decir lo que la Biblia no dice, y no hacer lo que la Biblia no enseña, pero atrevernos a actuar en este terreno y darnos cuenta que Dios todavía tiene poder. Y que a la hora ya debemos terminar.